En las aplicaciones de la integral definida vamos a comenzar entonces con el estudio de este capítulo. Vamos a estudiar de este capítulo todas las secciones, excepto la 6.9. Por lo demás vamos a estudiar todas las secciones del capítulo. Y vamos a comenzar con la sección 6.1, que es un repaso al problema del movimiento rectilíneo. Un repaso al movimiento rectilíneo. En el curso de cálculo 1 tuvieron que haber visto algo de movimiento rectilíneo. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Vamos a poner acá 6.1, movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo. Entonces, ¿de qué se trata? Sea S de t una función que describe sea S de t una función que describe el desplazamiento de una partícula que se mueve en una trayectoria rectilínea. Que se mueve en una trayectoria rectilínea. Bien. Algo que se puede estudiar a partir de esto es lo siguiente. Si S de t describe la función desplazamiento, entonces, este es el desplazamiento, entonces, la velocidad es quién es la primera derivada con respecto al tiempo del desplazamiento, es decir, esto es S' de t, y la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la función posición, que a su vez será la primera derivada con respecto al tiempo de la función velocidad instantánea. Es decir, esto es cualquiera de estas dos presentaciones. Por un lado es S2' de t, pero a su vez también es B' de t. Es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, o la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la aceleración. A partir de esto uno podía resolver problemas desde el curso de cálculo 1, problemas en los cuales, ¿qué se estudiaba? Bueno, uno tenía básicamente la función posición, daba la función posición, y a partir de la función posición y ciertas condiciones sobre el problema podía encontrar la función aceleración, la función velocidad, ¿cierto? Haciendo derivadas, derivadas y bueno, poniendo las condiciones sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver aquí un problema en el cual se va a resolver el problema contrario. Es decir, aquí vamos a resolver dos ejercicios. El primer ejercicio tendrá que ver con lo siguiente. Nos van a dar la aceleración. Vamos a resolver el problema número 11. La aceleración es 7t a la 1/3. 7t a la 1/3 menos 1. Tenemos aquí que la velocidad es 50 cuando el tiempo vale 8 y el desplazamiento es 0. Es decir, que b evaluado en 8 es 50 y que el desplazamiento evaluado en 8 es 0.
¿vale? Entonces, ¿qué nos piden en este bloque de ejercicios? Encuentre la función velocidad instantánea y encuentre la función desplazamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si tenemos en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que la velocidad es la integral de la aceleración, ¿verdad? Que por tanto la posición es la integral de la velocidad. Pensando en esto, tenemos la aceleración, quiero la velocidad y quiero la función posición. Vamos a calcular esto. Veamos entonces. ¿Quién será la función velocidad instantánea? Será la integral de la aceleración de 7t a la 1/3 menos 1. Esto con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿esto qué será? Esto será t a la 4/3, ¿cierto? Por 3/4, es decir, acá vamos a tener 21/4 menos t más una constante de integración, más una constante de integración. Vamos a hallar de una vez esa constante de integración sometiendo a la condición que tenemos. La velocidad evaluada en 8 es 50, es decir, que esto es 21/4, 8 a la 4/3 menos 8 más c. Y bueno, miremos en la calculadora cuánto da esto. A ver, 8 elevado a la 4/3 es 16. Por 21/4 es 84. Menos 8 es 76. Es decir, que vamos a tener 50 menos 76 igual a c. Por lo tanto, c es igual a menos 26. Y con esto ya tenemos totalmente caracterizada nuestra función velocidad instantánea. ¿Quién es la velocidad instantánea entonces? Es 21/4 de t a la 4/3 menos t menos 26. Y con esto ya tenemos entonces nuestra función velocidad instantánea, que era una de las que nos pedían. Ahora, también nos piden la función posición. ¿Cómo obtengo la función posición? Resulta que la función posición es la integral de la velocidad instantánea, es decir, es la integral de 21/4 de t a la 4/3 menos t menos 26 con respecto al tiempo. ¿Cuánto da esta integral? Esto será entonces t a las 7/4, ¿cierto? Por 4/7. Por 4/7, a ver, esto será 21 dividido en 7, esto será 3. Esto será 3, acá tenemos menos t cuadrado medios, menos 26t más una constante de integración, vamos a llamarla k, más esta constante k de integración. Vamos a someter esto a las condiciones que nos dan, es decir, s evaluado en 8, dice allí que es 0, el desplazamiento es 0. Entonces veamos cuánto da todo esto. Tenemos 3 por 8 a la 7/4 menos 8 al cuadrado sobre 2 menos 26 por 8 más k. Todo esto da 0. Entonces veamos. Tenemos 8 elevado a la 7/4 por 3 menos, bueno, 8 por 8 es 64, dividido en 2 es 32. Y esto menos 26 por 8. Eso está dando alrededor de menos 125.836. Cuando pasamos al otro lado de la igualdad, obtenemos que K es 125.836.
36.836. Ese será el valor de K. Y con eso entonces podemos escribir nuestra función posición. ¿Quién es nuestra función posición? Es 3t a la 7 cuartos menos t cuadrado medios menos 26t más 125. Profe, ¿no sería las 7 tercios? Yo que puse aquí, sí, no sé por qué puse 7 cuartos. Sí, esto es a las 7 tercios. A ver, miremos a ver. 7 tercios, entonces esto va a ir multiplicado por 3 séptimos. Entonces acá no quedaría 3, quedaría 9 cuartos. ¿Sí? A ver, miremos a ver. 9 cuartos. Sí, queda 9 cuartos. Bueno, entonces corrijamos esto. Veamos cuánto da. Tenemos acá entonces 9 cuartos. Acá esto es 7 tercios. Y veamos entonces cuánto da todo esto. Tenemos entonces 9 cuartos. Profe, a 48. No sé, voy a hacer la cuenta y ya les digo cuánto me da. A ver si nos da lo mismo. Sí, 48. Bueno, 48 va a dar esto, es decir, que K es menos 48. ¿De acuerdo? Pasándolo al otro lado de la igualdad. Entonces acá esto será menos 48. Menos 48. Listo, esa sería entonces nuestra función posición. Esta sería nuestra función posición. Acá tenemos nuestra función velocidad y ya hemos Profe, resuelto el problema. ahí abajo no quedan 7 tercios. Acá en... Sí, acá también hay que corregir esto. Y acá esto es 9 cuartos. Acá esto es 9 cuartos y acá esto es 7 tercios. Vale, con esto tenemos entonces, tenemos nuestra función posición y nuestra función velocidad. Todo esto partiendo de nuestra función aceleración, ¿verdad? Listo, vamos a ver entonces otro tipo de problema. Otro tipo de problema será un problema un poco más aplicado. Veamos entonces, acá en la sección de ejercicios. A ver, vamos a resolver el problema número 20. Dice, se deja caer a partir del reposo desde una altura de 144 pies una pelota. ¿En cuánto tiempo la pelota llega al suelo y a qué velocidad choca contra el suelo? Entonces, segundo ejercicio, tenemos acá una pelota, se deja caer desde 144 pies, dice, sí, 144 pies de altura. Pies de altura. Altura. Las dos preguntas son, primera, tiempo que le toma en llegar al suelo.
el tiempo que le toma en llegar al suelo. Y segundo, es la velocidad vamos a ponerlo así, velocidad de impacto. ¿Cierto? ¿Con qué velocidad impacta el suelo? ¿Con qué velocidad toca el suelo? Entonces, observa que solamente nos dan la altura inicial y nos dice que se deja caer esto desde el reposo. Se deja caer desde el reposo. Dicho esto, entonces, tenemos lo siguiente. La aceleración que está controlando el movimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es esa aceleración? La gravedad. Es la gravedad. Entonces, bueno, vamos a poner acá un sistema de referencia. Y por acá vamos a tomar la pelota como tal. Tenemos aquí que se encuentra a 144 pies, ¿cierto? 144 pies. Entonces, la gravedad, ¿quién será? La gravedad será menos 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Si acá esto hubiese sido en metros, la gravedad hubiese sido menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las unidades. Entonces acá la gravedad, precisamente la gravedad es vectorial y la gravedad apunta en la dirección negativa del sistema de referencia, ¿cierto? Acá tenemos el 0, acá tenemos la parte positiva, hacia acá tenemos la parte negativa. Entonces la gravedad es negativa, es menos 32 pies sobre segundo cuadrado. A partir de la gravedad, entonces vamos a hallar la velocidad y vamos a hallar también la función posición. Resulta que, bueno, la gravedad, junto con estas dos condiciones que tenemos, la posición inicial es 144 pies. ¿Cuál es la velocidad inicial, muchachos? Cero también, ¿no? 0 también. ¿Por qué? Parte de reposo. Porque De parte del... sueldo. Muy bien. Entonces esto es 0 pies sobre segundo. Es 0 pies sobre segundo. Y bueno, vamos a ver. Si ven, es básicamente el mismo problema que resolvimos antes. Entonces, ¿quién es la velocidad en términos del tiempo? Es la integral de la aceleración. Integral de menos 32 con respecto al tiempo. Es decir, esto es menos 32t más una constante de integración. Vamos a mirar la velocidad inicial es 0. Esto será entonces menos 32 por 0 más c. Si van a escribirlo así, bueno, menos 32 por 0 más c. Es decir que c vale 0. Vamos obteniendo en concreto nuestra función velocidad, que es menos 32t. Ahora, nuestra función posición. ¿Quién es nuestra función posición? Será la integral de la velocidad. ¿Ok? 32t con respecto al tiempo. Esto es menos 32. Bueno, de hecho será menos 16t cuadrado de una vez, más una constante de integración. Vamos a poner esto en condiciones iniciales. La posición inicial es 144 pies. Es decir, esto es menos 16 por 0 al cuadrado más k. Por lo tanto, k es 144. Y tenemos aquí entonces la función posición. La función posición, ¿quién será? Menos 16 t cuadrado más 144. Listo, tengo la función posición, tengo la función velocidad y ahora necesitamos que resolver ese problema. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar el suelo?
y cuál es la velocidad con la que impacta el suelo. Entonces, para saber cuánto tiempo le toma, vamos a igualar la posición a 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma para que la pelota pase de estar acá a estar acá? Es decir, la altura en ese momento va a ser 0. Entonces vamos a igualar 0 a la función posición. Menos 16t cuadrado más 144, de donde 16t cuadrado es igual a 144. ¿Y cuánto da el tiempo acá? El tiempo es la raíz cuadrada de 144 sobre 16. ¿Cierto? A ver, esto es 3. Sí, sí, señor. ¿Da 3/4? No, da 3. Da 13. Bueno, esto es 3 segundos. Tenemos respuesta a la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al suelo? 3 segundos. Y ahora, ¿cuál es la velocidad de impacto? Entonces la velocidad es velocidad evaluada en 3, que es menos 32 por el tiempo, que es 3. Es decir, esto es menos 96. Menos 96 metros sobre segundo. Tengan en cuenta, perdón, metros no, ¿Metros o pies? Ah, pies sobre segundo. Tengan en cuenta, muchachos, que la velocidad también es vectorial. Es decir, que este menos no tiene ningún problema. Este menos realmente lo que indica es hacia dónde apunta la velocidad. Y de hecho, si ustedes observan, la pelota parte del reposo. Pero a medida que empieza a aumentar el tiempo, ¿cierto? Que empieza a cambiar el tiempo, podemos ver que la velocidad va aumentando, ¿vale? Y de hecho va en dirección de la parte negativa del eje de referencia. Esa es la velocidad de impacto, ¿ok? Bueno, listo. Ahí tenemos esos problemas de movimiento rectilíneo. Ustedes, bueno, ahí revisan de pronto otros ejercicios. Pero básicamente los ejercicios son de este estilo, ¿no? Los ejercicios son, Profe, la segunda respuesta queda en menos 96. sí, menos 96 pies sobre segundo. Como les digo, la velocidad es vectorial. No hay problema con que la velocidad sea negativa. A ver, un tiempo no puede ser negativo, ¿cierto? Un tiempo sí tendría problemas al ser negativo, al menos depende del sistema de referencia que se tome, ¿no? Pero una velocidad puede ser negativa. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez. La velocidad es vectorial. La rapidez es escalar. Si nosotros quisiéramos hablar de la rapidez del impacto, esa rapidez sería simplemente 96. Sin unidades. Tampoco, también sin signo. Básicamente la rapidez de alguna manera es la norma del vector velocidad. Si por ejemplo el proceso fuera al revés, ya no se está dejando caer una pelota, sino se está lanzando verticalmente hacia arriba, entonces ahora la velocidad debería ser positiva, porque apunta hacia la parte positiva del sistema de referencia. La aceleración sigue siendo negativa,
porque apunta hacia la parte negativa del sistema de referencia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver entonces, bueno, otros ejercicios ustedes los revisan. Vamos a ver la siguiente aplicación. La siguiente aplicación será un repaso al problema del área. En la siguiente aplicación vamos a estudiar el problema del área que estudiamos anteriormente, pero de una manera un poco más general. Acá está este problema del área. Se va a considerar para área no solamente acotada entre la gráfica de una función y el eje X, como se hacía anteriormente, ¿cierto? Anteriormente se hacía así el análisis o el estudio del problema del área. Acá vamos a considerar un problema un poco más general. Veamos entonces, 6.2, problema del área. Vamos a poner aquí problema del área, continuación. Continuación. Entonces, ¿qué ya hemos visto? Vamos a poner aquí lo que es conocido para nosotros. Si nosotros tenemos una función cuya gráfica junto con el eje X acotan una región, ¿cierto? Acotan una región. Esta cantidad de área acotada, así como está en la gráfica, es precisamente la integral definida desde A hasta B de f de x, ¿de acuerdo? Si de pronto la función tiene un cambio de signo, voy a poner esto un poco más arriba, la función tiene un cambio de signo a lo largo de este intervalo, entonces, ¿qué se hace en este caso para calcular la cantidad de área acotada entre la gráfica, entre la gráfica de la función y el eje X, que básicamente serán estas tres áreas, ¿correcto? Entonces el área será de la siguiente manera. Tenemos que primero identificar unos puntos de corte acá, este punto C, este punto D, y separar esto en tres integrales, ¿de acuerdo? Como la integral desde A hasta C, de f de x. Esta integral definida corresponde con esta cantidad de área porque la función es mayor o igual que 0, más la integral desde C hasta D debe ser de menos la función f de x con respecto a x, ¿sí? Si f de x de C hasta D es negativa, entonces menos f de x será positivo, ¿cierto? Esta cuenta de acá será una cantidad positiva. Por eso se hace de esa manera. Y finalmente la integral desde D hasta B de f de x, nuevamente solamente f de x. ¿Por qué? Porque es mayor o igual que 0 y por lo tanto la integral definida coincide con la cantidad de área. Así podíamos resolver estos problemas y bueno, si tenía más intersecciones y más cambios de signo, entonces teníamos que seguirlo planteando. Bien, esto es lo que conocemos hasta el momento. Ahora, ¿qué será lo nuevo? Relativamente nuevo. Lo nuevo es que ahora vamos a calcular el área, pero ya no acotada entre la gráfica de una función y solamente el eje X, sino entre la gráfica de dos funciones. Si tenemos acá dos funciones, una f de x y otra g de x, entre estas dos hay una región acotada, esta región que está aquí.
Y esa región que está allí tiene una cantidad de área. La pregunta es, ¿cómo calcular esa cantidad de área? Entonces, vamos a ver primero el caso en el que f de x es mayor o igual. Entonces, primer caso, vamos a ponerlo así. Primer caso. Y este caso es en el que f de x es mayor o igual que g de x para todo x dentro del intervalo AB. Para todo x dentro de un intervalo. Puede ser que en otro momento cambien no se cumpla la desigualdad, no me interesa. Me interesa que ocurra en el intervalo. ¿Bien? Es decir, puede ser que después g de x haga algo así y f de x haga algo así, y entonces ahora f de x no es mayor que g de x, no me interesa. No me interesa que pase en otro lugar, me interesa qué pasa en el intervalo de A a B. ¿Ok? Bien, entonces el primer caso, si ustedes observan la gráfica, muchachos, ¿cómo se calculará esa cantidad de área? Veamos, esta cantidad de área será precisamente el área acotada por la gráfica de f de x, toda esta área amarilla que estoy sombreando, y a toda esta área amarilla le quito esta área que estoy coloreando en azul. Es decir, si al área amarilla le quito el área azul, obtengo el área blanca. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que en este caso vamos a encontrar que el área, mucha atención, se debe cumplir esta desigualdad. Es la integral desde A hasta B de f de x menos la integral desde A hasta B de g de x. ¿De acuerdo? Es decir, a esta cantidad de área, que es toda la amarilla, le estoy quitando esta cantidad de área, que es la que está en azul. Y ahorita vamos a ver qué pasa si de pronto estas funciones no son positivas, porque esta cantidad de área, o bueno, esto lo podemos deducir así, si las funciones son positivas, ¿cierto? Porque la integral definida va a coincidir con el área en esos casos. Entonces acá lo voy a agrupar, a ver, voy a dar acá un espacio. El área será la integral desde A hasta B de f de x menos g de x. Tengan en cuenta, muchachos, entonces, que f de x es mayor o igual que g de x todo el tiempo. Es decir, la gráfica de f de x está todo el tiempo por encima de la gráfica de g de x sobre el intervalo. Bien, acá estamos tomando un caso, gráficamente estamos tomando un caso en el cual ambas funciones son positivas. Entonces vamos a agotar los casos y ver qué pasa. A ver, voy a hacerlo acá de manera paralela. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya no son ambas positivas? Vamos a poner ambas negativas. Vamos a poner ambas negativas y vemos qué pasa. Supongamos, pero manteniendo la siguiente característica, que f de x esté por arriba de g de x. ¿Ok? Acá el intervalo desde A hasta B. Quiero la cantidad de área acotada entre las dos gráficas. Entonces observe, yo puedo calcular la cantidad de área que está acotada entre la gráfica de g de x y el eje x. ¿Cómo es esa cantidad de área? Como g de x es negativo, entonces la cantidad de área será la integral desde A hasta B de menos g de x. ¿De acuerdo? Y a esto le voy a quitar, le voy a restar, a esto le voy a restar la cantidad de área determinada por la gráfica de f de x y ¿quién? Y el eje x. Es decir, la integral desde A hasta B de menos f de x, porque f de x es negativa. Y si le quito al azul esta parte amarilla, entonces me va a quedar esto que voy a seleccionar en blanco, que es el área acotada entre las dos gráficas, y es lo que quiero. Por lo tanto, observe, si reorganizamos, voy a hacer el producto de estos dos signos negativos, va a quedar simplemente la integral desde A hasta B
de f de x y saco acá este signo menos la integral desde a hasta b de g de x. ¿Qué quiere decir? Que esto es la integral desde a hasta b de f de x menos g de x por dx. Conclusión, es exactamente lo mismo. Si ustedes observan el resultado que tenemos acá subrayado, encerrado, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Será la integral desde a hasta b de la que está arriba, ¿cierto? Menos la que está abajo. Sin importar si son positivas o negativas, está dando exactamente lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasa si de pronto una es positiva y la otra es negativa? Ahí de pronto puede haber problema, ¿o no? Vamos a ver. Entonces, supongamos que una es positiva, por acá está. Supongamos que la otra es negativa, por acá. Acá en el intervalo desde A hasta B. Y quiero el área acotada entre ambas gráficas. El área acotada entre ambas gráficas. Acá no necesito hacer una resta. ¿Qué necesito hacer? Una suma. Entonces voy a sumar el área acotada entre la gráfica de f de x y el área acotada, bueno, y el eje x, y el área acotada entre la gráfica de g de x y el eje x. Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula el área entre estas dos curvas? Será la integral desde a hasta b de f de x, así como lo estamos poniendo en el gráfico, es positivo, ¿verdad? Más el área acotada entre la gráfica de g de x y el eje x, que será la integral desde a hasta b. Como g de x es negativo, acá pongo menos g de x. Agrupo esto en una sola integral y ¿qué encontramos? Que esto es la integral desde a hasta b de f de x menos g de x. Conclusión, ¿cómo se calcula el área entre dos curvas si una es positiva y la otra es negativa? Se calcula igual. Entonces observen que no importa si ambas son positivas, no importa si ambas son negativas o si una es positiva y la otra es negativa. En cualquiera de los casos, siempre y cuando la función f de x esté por encima de la función g de x a lo largo del intervalo, el área se calcula así. Siempre y cuando la gráfica de f de x esté por encima de la g de x, el área se calcula así, ¿vale? Y observen que no importa si son positivas, si son negativas, si una positiva y la otra negativa, no importa. En cualquiera de los casos se calcula igual. Se calcula igual. Y bueno, ahí uno puede también mezclar algunos casos, parte positiva, parte negativa, todo se va a calcular igual. ¿Sí? Es decir, si de pronto por ahí encuentran algún ejercicio donde resulte un caso como este. Supongamos la función f de x algo así. Y la función g de x por acá. Acá en el intervalo desde a hasta b. Entonces, ahora la función f de x no es todo el tiempo positiva, ¿cierto? Pero sí está todo el tiempo por arriba. Entonces, claro, uno puede, si quiere, dividir esto en intervalos y observe, desde A hasta C, ¿cómo se calcula esta cantidad de área? Como la integral de f de x menos g de x. Porque una es positiva y la otra es negativa. Ya lo tenemos en un caso de los que analizamos. Entre C y D, ¿cómo se calcula? Igual. ¿Por qué? Porque ya analizamos el caso en el cual ambas son negativas. Y acá lo es. Calculamos esta área. Y de D a B, lo mismo que en el primer caso. ¿Cierto? Si una es positiva y la otra es negativa, ¿cómo se calcula el área? Igual. Entonces observen que no importa qué comportamiento tengan las funciones, si son positivas, negativas, no importa, eso no importa. Lo que importa, muchachos, en este tipo de problemas es garantizar esto. Que la gráfica de f de x sea mayor o igual que la gráfica de g de x. Y si eso ocurre, así se calcula el área. ¿Bien? Vale. Ahora tenemos otro caso. Este es el primer caso. Ya vimos los pormenores, las posibilidades. Vamos ahora para el segundo caso.
¿Cuál es el segundo caso? En el que f de x no es, y voy a escribirlo en palabras, mayor o igual que g de x para todo x en el intervalo, desde a hasta b. Quiere decir, esto no quiere decir, mucha atención, si yo digo que no es verdad que f de x sea todo el tiempo mayor que g de x, eso no quiere decir que tenga que ser menor, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? El hecho de que no sea mayor o igual para todo x en el intervalo, lo único que quiere decir es, precisamente que hay momentos en los que puede ser mayor y hay momentos en los que puede que sea menor o igual. ¿Ok? Hay momentos en los que puede ser mayor, hay momentos en los que puede ser menor o igual. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a analizar eso. Y el análisis se hace a partir de los siguientes gráficos. Entonces, si nosotros lo analizamos de la siguiente forma, veamos el gráfico. Supongamos que esta es mi función f de x. Y supongamos que esta es mi función g de x. Tengo allí estas dos funciones. Vamos a tomar mi intervalo AB desde acá. Acá tenemos A. Por acá vamos a tener B. Observen que f de x no es todo el tiempo mayor o igual que g de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En estos casos, lo único que debo hacer es hallar puntos de intersección. Acá tengo puntos de intersección. Vamos a hallar acá la intersección C. Esta primera coordenada de la intersección D. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora el problema lo puedo resolver de la siguiente forma. Si yo quiero calcular la cantidad de área acotada entre estas dos gráficas, ¿cómo se calculará esa cantidad de área? Entonces, ahora se convierte en un problema sencillo una vez hago esta separación. ¿Por qué? Porque si quiero calcular la cantidad de área entre A y C, sé hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente será la que está arriba menos la que está abajo, ¿cierto? La integral de la que está arriba menos la que está abajo por el diferencial. Fácil. Más, ¿cómo calculo la integral entre C y D? Es decir, ¿cómo calculo el área entre C y D? También se convierte en un problema sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que necesito identificar es si hay alguna que esté todo el tiempo por encima de la otra. Y en este caso la que está por encima es g de x y la que está por debajo es f de x. ¿Bien? Y acá el diferencial de x. Y finalmente, ¿qué hago entre D y B? Entre D y B también identifico la que está por encima, nuevamente vuelve a ser f de x, menos la que está por debajo, que es g de x, y esto con respecto a x. Entonces ahora, este problema también lo puedo resolver, ¿cierto? Y de hecho se reduce al caso anterior. Se reduce al caso anterior, solamente que lo debo separar en varias integrales de acuerdo a cómo cambie el comportamiento o el tamaño de esas dos integrales, ¿cierto? De esas dos funciones. Bien.
Bueno. Antes de empezar a hacer ejercicios, quiero de una vez mencionar, vamos a hacer aquí mención de unos casos que vale la pena mencionarlo, y es qué pasa si no voy a hacer una integral con respecto a X, sino con respecto a Y, que podemos hacerlo. ¿Cuándo se utiliza eso? A ver, por ejemplo, suponga que estamos resolviendo el siguiente problema. Tengo la siguiente región. Tengo por aquí una parábola que abre, por ejemplo, hacia la derecha y tengo por aquí una recta así, ¿vale? Tengo una recta que corta, que cruza así. Entonces, si yo quisiera encontrar la cantidad de área acotada entre las dos curvas, que es esta cantidad de área, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, supongamos que esto lo conozco, llamemos a esto A, acá esto llamémoslo B, a la intersección aquí, y a este llamémoslo C, ¿vale? ¿Cómo planteo esta integral? Uno diría, bueno, voy desde A hasta B, pero ¿cuál es la función que está por encima? Si nosotros separamos esto así, la función que va a estar por encima, ¿quién va a ser? Va a ser esta función, digamos, f de x. ¿Cierto? Esta parte de f de x. ¿Quién va a ser la que va a estar por abajo? La misma f de x. Entonces acá hay que hacer, bueno, si lo quiero hacer de esa manera, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, esta función muy posiblemente, f de x, tenga que ver con una función, bueno, de hecho no es tanto una f de x, sino sería mejor escribirla como una f de y. No sé, por ejemplo, una ecuación para esto podría ser algo del estilo y cuadrado parecido, ¿no? Y cuadrado más 1. Realmente estaría sobre el eje, pero iría por allí. Y claro, cuando yo quiero hallar y, entonces, ¿qué pasa? Que al despejar y, tengo que considerar ambas raíces, ¿sí? Es decir, y puede ser la raíz cuadrada de x menos 1, que básicamente se parecerá a esto que está aquí, a la parte de arriba, pero y también es menos raíz cuadrada de x menos 1. Y esa tiene que ver con esta que está acá en la parte de abajo. Entonces, claro, cuando yo hago las cuentas, la que está arriba, ¿cierto? Si hago la integral, la que está arriba es la raíz, x menos 1, menos la que está abajo. ¿Quién es la que está abajo? Menos la raíz. Y observen que cuando hago el tratamiento con cuidado, esa no se anula, que precisamente no me está dando 0. Acá es posible plantear los problemas así, no es recomendable, porque muchas veces estas funciones, cuando están así de manera implícita, al tratar de hacerla de forma explícita, puede ser que nos metamos allí en un problemita, precisamente por cómo puedan quedar las integrales. Entonces, para este tipo de casos, es mucho más fácil, voy a borrar acá todo esto, va a ser mucho más fácil hacer una integración con respecto a y. Si ustedes observan, miren desde la perspectiva del eje Y. Desde la perspectiva del eje Y, nosotros arrancamos y siempre hay una función que está más próxima al eje que la otra, ¿cierto? Hay una que está más hacia la derecha. Voy a poner esto en otro color. Observe, la que está más hacia la derecha, ¿quién es? La recta. Y la que está más hacia la izquierda, sobre esa región, ¿quién es? Es esta curva, es esta parábola. ¿Sí lo observan? Entonces acá va a ser mucho más sencillo. Cuando hagamos una integral, entonces con respecto al eje Y, vamos a necesitar identificar esto como una función x que depende de y, ¿sí? Una función f de y. Esta recta entonces será una función g de y. Y observen, ¿cuál es la que está más hacia la derecha? Entonces, bueno, si acá esto va, no sé, vamos a ponerle a este D. Digamos que tal vez, bueno, esto no comienza aquí en el origen, sino que de pronto hace algo así, para hacerlo un poco más general.
Digamos que comienza acá de una cantidad E y acá ya pongamos una cantidad D. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la integral no la voy a plantear con respecto al eje X. La voy a plantear con respecto al eje Y. Entonces vamos a ir desde E hasta D. Veamos. Bueno, acá ustedes hacen la gráfica con bastante cuidado ahí en el cuaderno. ¿Cómo se calcularía esta cantidad de área? Como la integral desde E hasta D, ¿cierto? Desde el límite inferior en el eje Y hasta el límite superior en el eje Y. ¿De quién? De la que esté más hacia la derecha, en este caso, G de Y, menos la que está más hacia la izquierda, en este caso, F de Y. Y todo esto con respecto a Y. Y ahora este problema se convierte en un problema sencillo, ¿vale? Se va a convertir en un problema sencillo en términos de Y, que de pronto en términos de X es un problema complejo. Es un problema algo complicado. Profe, si ¿Sí? yo le saco la función inversa a las dos, o sea, las paso del eje X al eje Y, ¿daría lo mismo? Da lo mismo, pero, a ver, el problema es que no siempre se puede calcular la inversa, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, se dice, por ejemplo, le saco la función inversa, ¿verdad? Por ejemplo, si las curvas involucradas fueran, a ver, y igual, bueno, x igual a y cuadrado. ¿Cuál es la inversa de esto? X al cuadrado. Será y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Ven ahí, algebraicamente. Si tengo, por ejemplo, a ver, x igual a, vamos a poner así, x igual a y al cubo menos y, así, sencilla. ¿Quién sería la inversa? ¿Quién sería? Bueno, acá incluso en esta primera la inversa no es x al cuadrado. Es algo del estilo raíz de x. Hay que recordar dos cosas. Para que una función sea invertible, lo primero que necesita es ser función. Y x igual a y al cuadrado no es función. ¿Cierto? Esto de acá no es función. Es una curva en el plano cartesiano, pero no es función. ¿Por qué no es función? La prueba de la recta vertical muestra que para un mismo valor de x cortan dos puntos. No es función. Lo otro es, para que sea función, entonces, bueno, tengamos acá esto es x igual a y cuadrado. Para que sea función, entonces tendría que restringir el dominio de esta expresión y, por ejemplo, quedarme solamente con esto. Y ahora sí sería función, pero entonces acá limitando al hecho de que y sea positivo. ¿Vale? Si nosotros calculamos la inversa ¿quién será? Será x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, pero también con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que x es positivo, es decir, no es exactamente x al cuadrado y no funciona todo el tiempo. Si de pronto lo que yo quiero es para una curva así, limitarla con una recta así, calcular esta región, cuando voy a querer hallar la inversa, voy a tener problemas. ¿Sí? Y hay algunas curvas a las cuales se les puede hallar la inversa.
pero no a todas. No sé si lo vieron en cálculo 1. En cálculo 1 debieron ver que no, el método de hallar la inversa fracasa en algunos casos. Y el que tenemos acá en pantalla es uno de esos casos. De hecho, cuando uno tiene la función, esto sí es función, x al cubo menos x, esto es una función que es inyectiva. Es 1 a 1, lo pueden ver, pueden hacer la gráfica. Miremos aquí rápidamente en GeoGebra. Podemos hacer la gráfica, ver que es inyectiva, pero el método para hallar la inversa fracasa. No se puede llevar a cabo. Algebraicamente no hay forma. Y ya les voy a mostrar por qué. Tenemos acá entonces y igual a x al cubo menos x. Bueno, vamos a poner más x. Más x para que sea inyectivo. Esta es inyectiva, aquí con más x. Sí es inyectiva. Y por ser inyectiva, por ser 1 a 1, en teoría, existe la inversa. Pero sobre la práctica, cuando queremos hallar la inversa, ¿cómo se halla la inversa? Básicamente, el método dice, de acá de la ecuación, despeje x, ¿cierto? Despeje x y cambie el nombre de las variables. O bueno, o cambie el nombre de las variables y vuelva a despejar y. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero despejar x, puedo empezar haciendo muchos intentos y no conseguir resultados. ¿Pero por qué será? ¿Será que hay algo que no estoy viendo? Y resulta que la única forma de poder despejar x de acá es que esto se pueda escribir como x más una constante a elevado al cubo y esto más una constante b, ¿cierto? Si yo esta función la puedo escribir así, entonces voy a poder despejar x. La pregunta es, ¿x al cubo más x se puede escribir así? Veamos. Cuando resolvemos este cubo, esto es x al cubo más 3 veces x al cuadrado, bueno, por a, más 3 veces a, x al cuadrado, más 3 veces a cuadrado x, ¿cierto? Más a al cubo, y bueno, esto más b. Vale. Entonces, una vez tenemos escrito esto, podemos decir lo siguiente. Para que x al cubo más x tenga esta forma, ¿cierto? Básicamente tenga esta forma, podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, el coeficiente de x es 1. Aquí este coeficiente es 1. Es decir, que 1 debe ser igual a 3a cuadrado. Por lo tanto, podemos concluir que a ¿cuánto vale? A vale más o menos raíz de 1/3. Vale, muy bien. Pero si a vale más o menos raíz de 1/3, ¿cuánto es el coeficiente de x al cuadrado ahora? Será 3 veces, bueno, más o menos 3 veces la raíz de 1/3. ¿Sí o no? Pero resulta que en mi ecuación el coeficiente es 0, porque no aparece x al cuadrado. O de otra forma de ver cuál es el problema. Por un lado, podemos concluir que el coeficiente, ese valor a debe ser más o menos raíz de 1/3. Pero si nos concentramos en el coeficiente de x al cuadrado, planteamos la siguiente ecuación. 0 es igual a 3 veces a, por lo tanto a es igual a 0. Y acá realmente necesito un valor de a. No es que funcione para todos los valores de a. Y realmente 0 no es igual a raíz de 1/3 ni a menos raíz de 1/3. Conclusión, no es posible a partir de esta expresión escribirla así. Y por lo tanto, no es posible despejar x. No es posible algebraicamente despejar x. Es decir, que aunque la inversa existe teóricamente, existe porque precisamente esta función es una función inyectiva, lo podemos ver ahí en la gráfica. Resulta que algebraicamente no podemos hallar la inversa. El método fracasa. Aquí el método fracasa. El método de hallar la inversa no se puede usar siempre, no sirve siempre. Entonces lo que usted dice, si puedo hallar la inversa y resolver el problema, en teoría puede, siempre y cuando haga las cuentas correctamente. Pero sobre la práctica, la verdad, yo creo que se va a complicar más. Se va a complicar mucho más tratando de convertir estas funciones en términos de x
que resolviendo la integral en términos de y. Yo creo que es mucho más fácil entender cómo se resuelve la integral en términos de y hacerlo de esa manera que tratar de llevar toda la integral a términos de x. Realmente va a ser, va a ser una complicación, a mi modo de ver, innecesaria. Pero bueno, yo les muestro cuál puede ser el problema para que ustedes mismos tomen sus decisiones, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, algunos donde tengamos que hacer integrales con respecto a x, otros con respecto a y vemos entonces cómo resulta el problema. En cada caso, AY el valor del área acotada entre la gráfica, entre las gráficas de las funciones, o bueno, de las curvas, vamos a decir acá, de las curvas, porque puede que ni siquiera sean función, ¿cierto? Como x igual a y al cuadrado. Entonces, primero, vamos a poner la gráfica y igual a x al cuadrado más 1 y y igual a menos x menos 2. Esto, vamos a decir, sobre el intervalo de menos 1 hasta 3. Bien, puede ser que las curvas como tal no limiten una región y por lo tanto necesitamos dar un intervalo. Quiero que grafiquen esas curvas, que miren cuál es la región, que planteen el área, que planteen esa cantidad de área y bueno, ya lo revisamos.
Bueno, vamos a ver. Tenemos gráfica de x al cuadrado más 1. Por aquí, bueno, vamos a poner aquí 1. X al cuadrado más 1 es esta gráfica. Tenemos menos x menos 2. Vamos a poner entonces por aquí menos 1 menos 2. Menos x menos 2. Ustedes allí, si tienen escuadra, puede ser un poco más fácil. Ahí tenemos. Entonces, menos la gráfica de y igual a menos x menos 2. ¿Vale? Acá tenemos y igual a x al cuadrado más 1. Quiero la gráfica entre menos 1, ¿cierto? Acá entre menos 1 y 3. Por acá se va a salir esto un poco. Entre 3. Por acá está esta región. Bien. Dicho esto, entonces, ¿cómo se plantea el área? El área será la integral entre menos 1 y 3. ¿De quién? La que está por encima es x al cuadrado más 1, menos la que está por abajo, que es menos x menos 2. Esto por el diferencial de x. Es decir, esto es la integral desde menos 1 hasta 3 de x al cuadrado más x. Acá tenemos más 3 de x. Y bueno, hay que hacer las cuentas. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cuánto les dio? A ver, a mí me está dando 76 tercios. 76 tercios, que es aproximadamente 25.333. 25,3. Así. Listo, tenemos entonces este primer ejercicio. Vamos a mirar otro ejercicio. Bueno, si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. En estos ejercicios es más cómo la planteo, a cómo se, o, bueno, cómo se plantean y no a cómo se desarrollan. O sea, ya cuando tenga planteada la integral. Que si, bueno, no sé si le entiendo la O sea, pregunta. para la calificación se califica es que quede bien planteada La evaluación, pensando ya en el examen de la parte de aplicaciones, en la parte de aplicaciones, el planteamiento de las integrales que resuelven los problemas tiene al menos la mitad de la valoración, ¿sí? Si de pronto esto vale, no sé, 6 décimas, plantear correctamente esta integral que resuelve el problema, esto valdría 3 décimas, ¿sí? Tal vez, no sé, si necesita hacer una gráfica o si necesita hallar puntos de corte, si necesita resolver la integral, ahí se distribuirán los demás puntos de la valoración del punto. Hay otros ejercicios en los cuales vamos a ver más adelante otras aplicaciones, aplicaciones como trabajo, aplicaciones como volúmenes de sólidos de revolución, ¿sí? Aplicaciones tal vez como las de centro de masa, en las cuales, por ejemplo, un problema de trabajo, ya vamos a ver de qué se trata. Si el punto vale una unidad, tal vez el problema de trabajo, la integral que se plantea para resolver el problema de trabajo valdrá unas 7 décimas de la unidad, ¿sí? Porque hay que hacer varias cosas antes de plantear la integral. Antes de plantear la integral. Claro, el hecho de plantear bien la integral quiere decir que habrá hecho bien las cosas anteriores, ¿no? Por eso digo, el planteamiento de la integral en la parte de aplicaciones valdrá al menos en cada punto, al menos valdrá la mitad. El planteamiento valdrá al menos la mitad.
Hay algunos puntos donde valdrá más de la mitad. Y bueno, algo que también es cierto decir, muchachos, entonces aquí, porque, a ver, voy a decir por qué vale la mitad, o al menos la mitad. Hay puntos en los que va a valer más de la mitad. Porque en este examen de aplicaciones no vamos a evaluar que usted como tal sepa resolver integrales. Eso se supone que ya debe saberlo. ¿Por qué? Precisamente por eso el capítulo 7 se evalúa antes que el capítulo 6. Es decir, el capítulo de técnicas de integración se evalúa antes que el capítulo de aplicaciones de la integral. Precisamente porque lo que se espera es que ustedes ya sepan hacer las integrales. Bien, lo nuevo en todo este capítulo es cómo plantear integrales que resuelven problemas de aplicaciones. Por eso es que tiene la valoración que tiene, al menos del 50%. Que de pronto valga más la integral en un punto que en otro, sí. Va a valer más de pronto en algunos problemas el planteamiento de la integral que en otros. Pero en todos, en este tercer corte, en todos, al menos vale la mitad. Bien. Entonces, hay que tener mucha atención, muchachos, porque igual, así como lo estoy diciendo, la integral que resuelve el problema es muy importante. Vamos a hacer mucho énfasis en cómo plantearlo. De hecho, muchos de los ejercicios que vamos a resolver, vamos a dejar aquí en clase la integral planteada y ustedes la resuelven, ¿sí? Se resuelven las integrales, que ya es algo que deben poder manejar con destreza. Lo que vamos a ver es cómo plantear las integrales que resuelven los problemas, ¿ok? Si la integral queda mal, entonces sobre lo que quedó mal de la integral habrá una valoración, ¿cierto? Habrá una valoración y bueno, por supuesto que si la integral quedó mal planteada, en adelante lo que haya hecho no tiene ningún sentido, ¿no? No hay, como le digo, puede ser que yo plantee la integral, la planteo mal y a partir de este mal planteamiento hago un buen desarrollo. Entonces, ¿debo tener puntos por el desarrollo? No, porque es que no, lo principal acá no es evaluar que usted sepa hacer integrales. ¿Qué es lo principal? Que sepa plantear la integral. Por eso le digo, la integral misma, para plantear la integral misma, tendrá que hacer algo antes. Aquí tal vez no estamos haciendo mucho más allá del dibujo, de la gráfica, pero lo central es el planteamiento de la integral que resuelve el problema. Entonces, si nos concentramos mucho en eso y, y prestamos especial atención en eso, no deberíamos tener muchos inconvenientes. Como les digo, en teoría ya debemos saber resolver muy bien integrales y ahora lo nuevo es cómo plantear integrales que resuelvan problemas de aplicaciones. ¿Bien? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Segundo, vamos a poner la función y igual a x al cubo, y igual a menos x al cuadrado más 3. Y vamos a poner la función y igual a menos x. Quiero el área acotada entre esas tres curvas. A ver, vamos a graficar esto. Voy a empezar con y igual a menos x. Y igual a menos x, que es esto, esta recta, y igual a menos x. Luego tenemos x al cubo. X al cubo más o menos es algo de este estilo. Más o menos algo así. Es x al cubo. Y menos x al cuadrado más 3. Bueno, tenemos acá menos x al cuadrado. Vamos a ponerlo más 3. Va a arrancar desde acá. ¿Sí? Va a arrancar desde acá. Y va a ir así. Entonces, mucha atención a lo que pueda pedir el problema. Porque el problema acá en sí pide que se halle el área acotada entre las curvas. ¿Estamos de acuerdo? El área acotada entre las curvas. Acá cuando uno hace un bosquejo, pueden quedar algunas dudas. A ver, en realidad deberíamos hacer un muy buen bosquejo.
Para hacernos una buena idea de esto, vamos a hacerlo aquí aprovechando que tenemos GeoGebra. Y igual a menos x al cuadrado más 3. Aquí está, observen, algo que habíamos hecho en el bosquejo fue cometer este error, ¿cierto? El comportamiento que tiene aquí. Entonces, cuando se hace un bosquejo de esto, siempre queda la duda. Y algo que yo les aconsejo es, bueno, el bosquejo puede que nos sirva de alguna manera, pero lo más importante es poder hallar los puntos de corte, eso va a ser mucho más decisivo. Por ejemplo, algo que podemos ver acá es que hay dos regiones, ¿cierto? Hay dos regiones que están acotadas entre las tres curvas. Si el problema lo vamos a resolver así tal cual está, a ver, ahorita le va a cambiar otra cosa al problema para que sea un poco más restrictivo. Observe, sería el área de esta curva, entre esas tres curvas, esa cantidad de área, más esta cantidad de área. Pero si ustedes observan, básicamente es la que está por arriba es esta, la de menos x al cuadrado más 3, y la que está por debajo es la recta, ¿vale? Lo único que está haciendo esta x al cubo es cortando eso en dos regiones, pero realmente no pasa nada allí. Entonces, bueno, voy a ponerle una condición más, voy a ponerle una condición más, y esa condición adicional es que y sea mayor o igual que 0. Que y sea mayor o igual que 0 y por lo tanto el área que vamos a calcular va a ser esta área. Porque en esta región pasan dos cosas. Primero, en esta segunda región que voy a delimitar acá en azul, no todo el tiempo y es positivo, ¿cierto? No todo el tiempo y es positivo. Y cuando tomamos y positivo, es decir, al tomar y positivo solamente me interesa, a ver, voy a hacer esto así. Solamente me interesa esta parte de las curvas, ¿vale? Solamente me interesa esta parte de las curvas al tomar y positivo. Y claro, al tomar y positivo podemos notar que solamente esta región es la que queda acotada entre las tres curvas. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Bueno, voy a poner todo el dibujo igual para... Si nosotros inicialmente hicimos un bosquejo así, supongamos, inicialmente hicimos un bosquejo así, y vamos a ir a las cuentas a ver qué pasa con los puntos de corte. Entonces, tengo que calcular punto de corte entre y igual a menos x y y igual a menos x al cuadrado más 3. Entonces, vamos a empezar con puntos de corte. Observen que en este problema vamos a tener que hacer más cosas para poder plantear la integral. Puntos de corte. Entonces, puntos de corte vamos a tomar primero entre y igual a menos x al cuadrado más 3 y y igual a menos x. Igualamos mediante y, de modo que obtenemos menos x al cuadrado más 3 igual a menos x, y esto será 0 igual a x al cuadrado menos x menos 3. Quiero que hallen las raíces de ese polinomio en la calculadora. Miremos aquí rápidamente en la calculadora. Coeficientes 1, menos 1 y menos 3. Las raíces son 1 más raíz de 13 sobre 2, una positiva, ¿vale? Entonces, x1 será igual a 1 más raíz de 13 más raíz de 13 sobre 2, y la otra será 1 menos raíz de 13 sobre 2. Básicamente, si ustedes observan en el gráfico, acá tenemos dos puntos de corte. La primera coordenada, el primer punto de corte será x2, ¿cierto? Que es 1 menos raíz de 13 sobre 2. Miren, eso es aproximadamente menos 1.3. Este de acá será entonces x2. Este punto de corte aquí será x1, ¿vale? Y ahí tenemos esos cortes con la curva, ¿vale?
Resulta que tal vez no me interesan ambos. Para la modificación que hicimos, solamente me interesa uno. Pero bueno, hallamos los dos de una vez. Y así nos hacemos una idea del bosquejo. Ahora, voy a hallar punto de corte entre y igual a x al cubo y la parábola menos x al cuadrado más 3. Y así salimos de dudas, ¿no? Así salimos de dudas si realmente se cortan dos puntos o en un solo punto o qué pasa. Acá tengo y igual a menos x al cuadrado más 3. Igualamos nuevamente mediante y, tenemos x al cubo igual a menos x al cuadrado más 3, de modo que x al cubo más x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Vamos a mirar otra vez en la calculadora las raíces ahora de este polinomio. Tenemos coeficientes 1, 1, 0 y menos 3. Y los valores que nos arroja son x1 igual a ¿qué? Bueno, vamos a ponerle entonces a este llamémoslo x sub 3. ¿Qué valor les dio, muchachos? 1.17. 1.17. Le damos igual y vemos que los otros valores son como complejos. ¿Sí están viendo eso? Si ven, cuando ustedes le dan igual, aparece a la parte derecha una flechita que apunta así hacia la derecha. ¿Sí la ven? Cuando ustedes con el navegador desplazan hacia la derecha, ven que eso dice, por ejemplo, x3. Bueno, la tercera raíz dice 1.08 menos 1.08 menos, y navegan hacia allá, dice 1.17 y al final dice i, ¿cierto? Al final dice i. Quiere decir que son números complejos. Entonces, solamente hay un valor de intersección en los números reales. Solamente hay un valor de intersección en los números reales para esas dos curvas. Esto nos dice que, bueno, efectivamente, como vimos en GeoGebra, nuestro bosquejo no tiene este punto de intersección acá, ¿cierto? Solamente tiene el positivo, entonces, bueno, uno puede rectificar esto en su bosquejo. Cuando uno lo hace a mano, entonces, a partir de las cuentas, puede decidir qué es lo que está pasando. Por eso son importantes las cuentas. El bosquejo sirve, está bien, pero es mucho más importante lo que puedo hacer analíticamente, ¿cierto? Lo que puedo hacer a partir del análisis con los puntos de corte y todo esto. Entonces, si ustedes observan ahora, el problema que quiero resolver será resolver dos integrales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que desde x2 hasta 0, el área está acotada entre menos x al cuadrado más 3 y la recta, que es menos x, ¿cierto? Pero entre 0 y x3, resulta que la gráfica, el área está acotada entre la gráfica de x al cubo más 3 y entre la gráfica de y al cubo, ¿sí? Entre menos x al cuadrado más 3 y la gráfica de y al cubo. Entonces, ¿cómo planteamos este problema de área? El área será desde x1, ahora sí miremos cuánto daba x1. Bueno, haciéndolo de una forma más o menos exacta, vamos a poner acá 1 más raíz de 13 sobre 2 hasta 0, ¿de quién? Entonces, superiormente lo acota menos x al cuadrado más 3. Inferiormente lo está acotando la recta y igual a menos x. Bien, acá les aconsejo, muchachos, usen los paréntesis para evitar cometer errores. Por ejemplo, a veces el error puede ser o no poner este menos o no poner este otro, porque uno diría simplemente voy a restar x, y no. Voy a restar es menos x, ¿cierto? La recta que está acotando inferiormente. Esto con respecto a x. Aquí, más la integral desde 0 hasta ¿quién? Hasta este x3 que nos dio 1.17 aproximadamente.
Vamos a ponerle un poco más de decimales. Cuando ustedes estén haciendo estos ejercicios, sobre todo en el examen, si la calculadora les arroja un valor exacto, como aquí, usen el valor exacto. No usen una aproximación. Si la calculadora les arroja un valor aproximado, como en el caso de esta ecuación, usen todos los decimales de la aproximación. Si usted simplemente hace con 1.17, se va a dar cuenta que va a cambiar su respuesta en decimales. Y como ya sabemos, en el FORMS tenemos que tener 3 decimales exactos. Es decir, si por yo acortar esto a 1.17, resulta que al final mi respuesta cambió en el segundo o en el tercer decimal, ya me quedó mal ese punto. Bien, recuerden muchachos que el FORMS es muy caprichoso para calificar. Los decimales tienen que estar tal cual se escribe en la programación. Tienen que estar exactos. Entonces, consejo que les doy. Si en algún momento tienen que utilizar algún valor exacto, por muy incómodo que les parezca, úsenlo, porque eso les va a dar mayor precisión. Y si la calculadora les arroja un valor aproximado, utilicen todos los decimales que les ofrece la calculadora. Todos. No 3, no 5. Todos. Úselos todos. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos la segunda integral, va a ir acotada superiormente por menos x al cuadrado más 3. Inferiormente va a ir acotada por x al cubo. Esto con respecto a x. Y bueno, ya lo que queda es resolver las integrales. Como pueden ver, las integrales son integrales de funciones polinomiales. Son realmente sencillas de calcular. Y lo único que tenemos que hacer es que bueno, resolverla, evaluar y sobre todo tener mucho cuidado con la calculadora y cómo poner esos datos, ¿no? Bien, quiero que piensen en este problema. Quiero que piensen en este problema tercero y la próxima clase empezamos con esto. Entonces, ¿sí, señor? En la primera integral, A no sería 1 menos raíz de 13, pues más. Ah, espere, ¿cuál es el que es el izquierdo? El izquierdo es el x2. Sí, es 1 menos. Correcto. Acá es 1 menos. 1 menos raíz de 13. 1 menos raíz de 13 sobre 2. Correcto. Bueno, quiero que piensen en este problema. Vamos a tomar acá x igual a y cuadrado menos 2y menos 5. Y x igual a 3y cuadrado, a menos 3y cuadrado, perdón, más 2. Entonces, cuando ustedes grafican esto, pueden apoyarse acá un poco en GeoGebra. Vamos a poner x igual a y cuadrado. ¿Cómo escribimos allí? Menos 2y menos 5. ¿Cierto? Y vamos a poner menos 3y cuadrado más 2. X igual a menos 3y al cuadrado más 2. Observen. Acá tenemos esta región acotada. Quiero que hallen el área de esta región acotada. Van a hacerlo a partir de un planteamiento por integrales, pero con respecto a y. ¿Cuál es la que va a estar por arriba, por decirlo de alguna forma? La que va a estar más a la derecha es esta, ¿cierto? Miren la región. Algo que deben observar ustedes es la región que está acotada. No es cuál está más a la derecha. Esta gráfica, esta no está a la derecha. Abre hacia la derecha, sí, pero no es la que está acotando hacia la derecha mi región, ¿vale?
tengo que mirar cuál es la que acota hacia la derecha mi región. Y es esta gráfica que está acá. Luego miro cuál es la que está hacia la izquierda de mi región. Y si logro hallar estos puntos de intersección, los valores de Y para estos puntos de intersección, entonces ahora el problema se va a convertir en un problema sencillo. Bien, quiero que lo analicen cómo se plantearía esto, quiero que completen ustedes las cuentas. Necesitan hallar acá un Y1 y acá un Y2, valores de intersección, y esto será la integral desde Y1 hasta Y2 de ¿quién? La que está más hacia la derecha será menos 3y cuadrado más 2, es la que está más hacia la derecha en la región, menos la que está más hacia la izquierda en la región, la que acota por la izquierda a la región. ¿Quién acota por la izquierda a la región? Esta función que es y cuadrado menos 2y menos 5. Bien. Y así podemos plantear este problema. Integrando con respecto a y. Integrando con respecto a y. Entonces completen los detalles, hallen y1, hallen y2, analicen nuevamente el problema, miren cómo se plantea, ¿vale? Y hagan las cuentas y la próxima clase, el lunes, comenzamos entonces revisando este ejercicio. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy.